Problema 3. Un proyectil de 20 kilogramos se dispara con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal con una rapidez de 80 metros por unidad de segundo. En el punto más alto de la trayectoria estalla en dos fragmentos de masas iguales. Uno de ellos cae verticalmente con rapidez inicial 0. Ignorando la resistencia del aire, determinar, inciso A, la distancia medida desde el punto de disparo donde cae el segundo fragmento si el terreno es plano. Y, inciso B, la energía liberada en la explosión. El siguiente problema nos habla entonces de un proyectil que se lanza con una rapidez inicial de 80 metros por unidad de segundo, con un ángulo de 60 grados y el cual tiene una masa de 20 kilogramos. Luego viene y en la parte más alta estalla en dos fragmentos. Un fragmento dice que se mueve hacia allá y el segundo fragmento, que le voy a llamar de masa 1 y de masa M2, simplemente parte del reposo. O sea que este segundo fragmento que está acá es como si fuera una caída libre donde parte del reposo. Y este, como veremos, saldrá con cierta velocidad. Este viene y comienza a caer como si fuera una caída libre. Cae acá. Y el segundo, como nos informan en la figura, cae por acá. Ya veremos por qué. Mientras que la trayectoria original debería ser algo semejante a esto, ¿verdad? Esta sería la trayectoria original. Ahora, nos están preguntando a qué distancia del punto de partida cae el segundo fragmento de igual masa. Obviamente el primer fragmento cae acá, a la mitad de la distancia que recorre el tiro parabólico. Muy bien, ¿cómo hacemos este problemita? Acá estaba, por así decirlo, el proyectil que venía con cierta velocidad en ese momento, que era la velocidad v en x, que como sabemos es igual a la velocidad inicial en x, y de repente se produjo la explosión y se descompuso en dos fragmentos. Un fragmento que le vamos a llamar M1, velocidad inicial en y es 0, dice la condición del problema. ¿Y con el otro qué hacemos? Bueno, pues investiguemos acá. Observemos que uno de los requisitos para que se conserve la cantidad de movimiento lineal es que las fuerzas externas más las fuerzas internas sean 0. Uno de los grandes problemas que tenemos acá es que es obvio que cuando el proyectil está en la parte más alta, por ejemplo, o en cualquier punto, obviamente está actuando la fuerza del peso. Pero la fuerza del peso va en la dirección del eje Y. O sea, va en la dirección mg es igual a un tamaño, dirección menos j. O sea que estamos en esta dirección. Por lo tanto, no es muy aplicable, por así decirlo, que la cantidad de movimiento no se va a conservar en la dirección del eje Y. Pero, si se dan cuenta, en el eje X no hay ninguna fuerza externa. Eso es muy importante. Entonces, la única fuerza externa va dirigida en la dirección del eje Y. Por lo tanto, en la dirección del eje X, la cantidad del movimiento en X al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en X al final. Eso sería básicamente lo que vamos a ver, qué es lo que está pasando con la primera partícula. A esta llamamos, bueno, M1 y a esta M2. Entonces puedo decir, al inicio, o sea, al inicio antes de que estallara el proyectil, este proyectil que está acá, tenía una masa M por la rapidez que obviamente, como sabemos, en la dirección X, que es la velocidad inicial en X, que sería esta de acá, según nuestra teoría de tiro parabólico, rapidez inicial en X, y esto es igual. Ahora aquí tenemos dos partículas. La primera partícula, que es la que vamos a llamar esta que está acá, por la velocidad 1 en X,
más la segunda partícula por la velocidad 2 en x. Según las condiciones del problema, esta simplemente parte del reposo en el momento de la explosión, no tiene componente en y, tampoco tiene componente en x, esto es 0, y por lo tanto la rapidez de la segunda partícula en un instante después de la explosión sería básicamente la masa dividido la masa 2 por la rapidez inicial en x. Como la condición del problema es que las masas son iguales, entonces la masa m simplemente 2 veces m, me queda que la rapidez 2 en x es igual a 2m dividido m por la rapidez inicial en x, o sea que la rapidez 2 en x es igual a 2 veces la rapidez inicial en x. Ahí tenemos entonces, ahora sí, ya te puedo dibujar qué es lo que va a pasar con la segunda partícula. Sale con una rapidez 2 en x, y como puedes observar, el proyectil en la parte de arriba tiene una rapidez que es la rapidez inicial del disparo, pero si te das cuenta, la rapidez con que sale la masita es 2 veces esa rapidez. Por lo tanto, es lógico pensar de que esta partícula salga con una velocidad mayor que la velocidad inicial, que es 2 veces la rapidez en x. Después de la explosión, salga con una velocidad que es el doble que la que llevaba la partícula anterior y caiga por acá. Muy bien, entonces ya tenemos básicamente con qué velocidad va a salir esta partícula. ¿Cómo encontramos esta distancia que está acá? La pregunta es, para chequear el centro de masa, yo aquí tengo una distancia que le voy a llamar x1 y acá tengo una distancia que le voy a llamar x2. Tratemos de comprender este punto de vista. El momento en x se conserva, o sea, es una constante. ¿Qué significa eso? Que si el proyectil no hubiese explotado, digamos, el momento en x sigue siendo una constante. Ahora, cuando explotó, el momento en x sigue siendo una constante. O sea que el centro de masa del sistema no mira la explosión, por así decirlo, porque se conserva la cantidad de movimiento en la dirección x. Así que uno podría pensar, el centro de masa del sistema en la dirección x se conserva. Por lo tanto, la partícula o el proyectil, su centro de masa, haya o no haya explotado, él hubiese seguido la trayectoria del tiro parabólico. Y ahí está la clave. Que el centro de masa, después de la explosión, se conserva en el sentido en la dirección x, y él sigue entonces la misma dirección de un tiro parabólico, haciendo de caso que la explosión para él no afectó en nada. Por lo tanto, yo podría pensar que la posición del centro de masa de ambas partículas, de ambas M1 y M2, tiene que ser igual a la posición del centro de masa del tiro parabólico. Entonces, si yo le digo acá, por ejemplo, si yo le llamo, según la teoría del tiro parabólico, recorrido a toda esta distancia, acá sí, entonces, la primera partícula, cuando explota, cae acá, está a una distancia r medios. Y el centro de masa del sistema está acá. Este centro de masa es el X centro de masa del tiro parabólico. Ahora, lo que vamos a tener van a ser las dos partículas. Una que está a una distancia de r medios, la otra que no la conozco,
dónde fue que cayó la otra partícula, y conozco el centro de masa del tiro parabólico, que sería la distancia del recorrido R. Bajo este razonamiento, hagamos lo siguiente. Medido desde el punto de partida, acá 0, tengo que la posición de ambas partículas sería, la posición del centro de masa sería m1 por x1 más m2 por x2 dividido m1 más m2. Y esto tiene que ser igual al centro de masa del tiro parabólico, o sea, simplemente a R. Ahora, recordémonos un poquito, salgámonos del tema en este momento y recordemos cómo calcular esta R que está ahí. Recuerda, por ejemplo, que un tiro parabólico, acá conocemos la rapidez inicial, conocemos el ángulo, y entonces digo, bueno, el desplazamiento en Y, por ejemplo, tiene que ser igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces tú dirías, por ejemplo, acá, cuando la partícula viene, este es el eje Y. Un desplazamiento en Y significa una cierta distancia recorrida en Y. Ahora, cuando sale disparado, llega a tierra, cuando choca acá, obviamente su desplazamiento en Y es 0. Por lo tanto, voy a poner acá que esto es 0. Por lo tanto, puedo decir que la rapidez inicial en Y menos 1/2 de la gravedad por el tiempo, sacando un factor común, tiene que ser 0. Hay dos posibilidades, t igual a 0, y la segunda es que la rapidez inicial en Y menos 1/2 de la gravedad por el tiempo sea 0. Por lo tanto, acá yo puedo despejar que el tiempo es igual, vamos a ver, sería poner 2 veces la rapidez inicial en Y dividido G. Ese sería entonces el tiempo en el cual la partícula viene y llega al suelo. Y este t igual a 0 que está acá, este t igual a 0 aquí, simplemente es el punto de partida. Y el otro, este. Muy bien, por lo tanto puedo decir que cuando llega al suelo, x es igual a la rapidez inicial en x por el tiempo, o sea que R sería igual a la rapidez inicial por x por el tiempo. Pero el tiempo es 2 veces la rapidez inicial en Y dividido G. O sea que R vendría siendo igual a decir, este 2 lo pongo acá y voy a poner la rapidez inicial en x por el coseno del ángulo, por la rapidez inicial por el seno del ángulo, dividido la gravedad, y por lo tanto R es igual a la rapidez inicial al cuadrado, dividido G por el seno de 2 veces el ángulo. Recuerden que el seno de 2 veces el ángulo es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Es lo que está acá, 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Muy bien, ahí tenemos entonces cuánto vale R. Ahora puedo decir, voy a pasar esta x1 que está acá, es R medios, como M1 es igual a M2, es igual a M, lo voy a poner acá. Entonces simplemente puedo decir que M por R medios más M por X2 tiene que ser igual a 2 veces M por R. Se me cancelan todas las M's acá. X2 es igual a 2 veces R menos R medios. ¿Qué equivaldría a decir? Aquí sería poner 4 menos 1, 3 medios de R. Por lo tanto, la posición 2 sería igual a 3 medios de esta R, que no es más que la rapidez inicial al cuadrado dividido G, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo, y por lo tanto X2 es igual a 3 medios de 80
al cuadrado, dividido 9.8 acá, por el seno de 2 veces 60. Procedamos a hacer el cálculo. X2 es igual a 848.35 metros. He ahí entonces la distancia a la que cae el segundo fragmento cuando llega al suelo. Luego nos están preguntando ¿cuánta energía se libera en la explosión? ¿Cómo nos responderíamos a esa pregunta? ¿Cuánta energía se libera en la explosión? Entonces, aquí lo mejor sería basarse en el teorema de la conservación de la energía. ¿Qué te dice el teorema de la conservación? Que el cambio de la energía mecánica del sistema es igual a la suma de todos los trabajos hechos por fuerzas no conservativas. O, en este caso, preguntémonos, ¿qué fuerzas conservativas hay? Está el peso, muy bien, es una fuerza conservativa. Y una no conservativa podría ser la fricción del aire. Pero no estamos considerando la fricción del aire. Ahora consideremos la explosión. Una energía interna, energía de la explosión, está involucrada ahí. Pero ¿cómo la podemos conocer? Porque, ¿qué te diría? Explota, hay ondas sonoras, hay energía en sonido, hay energía en calor. Hay una serie de cantidades de energía que no estamos tomando en cuenta en forma teórica. Y entonces, ¿dónde consideramos todas esas energías? Ahí, en el trabajo hecho por ellas. Entonces, básicamente voy a decir que el cambio en la energía mecánica del sistema es igual a la energía o simplemente el trabajo que se hizo en la explosión. Y esto es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Ahora, por ejemplo, el cambio en la energía potencial antes de la explosión y después de la explosión, o sea, en el instante de la explosión, aquí iba el tal proyectil y de repente se partieron en dos pedazos. Este sería mi inicio y este sería mi final. Básicamente, si yo pongo mi nivel de referencia aquí para la energía gravitacional 0, entonces básicamente este cambio en la energía potencial va a ser 0, porque antes de la explosión estaba, por así decirlo, al mismo nivel, y después de la explosión las dos partículas, las voy a asumir como partículas, estaban a ese mismo nivel. Hecho eso, puedo decir que el cambio en la energía potencial es 0, y solamente el trabajo hecho por la explosión sería igual al cambio en la energía cinética, o sea, la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Al final, ¿qué sería? Al final, según nos dice en el problema, esta parte del reposo, o sea que esta que está acá no tiene energía cinética, mientras que esta, como ya vimos, sale disparada con una velocidad que es igual a 2 veces la velocidad inicial que llevaba el proyectil, como si fuera tiro parabólico. Por lo tanto, esta energía acá sería un medio de la masa, pero de la masa 1 le voy a poner acá, o de la masa 2 sería esta es la masa 2 le habíamos llamado y esta es la masa 1. Entonces, de la masa 2 por su velocidad, que sería 2 veces la rapidez inicial en x al cuadrado, menos la energía cinética al inicio. ¿Y cuál era la energía cinética al inicio? Básicamente era el proyectil que iba antes de explotar. Eso sería igual a un medio de la masa m del proyectil por la rapidez inicial en x al cuadrado. Si introducimos datos, este trabajo hecho por la explosión sería igual a un medio de la masa. El fragmento de la masa, como son masas iguales y la masa total es de 20, aquí sería simplemente de 10. Por, ¿cuánto vale la rapidez inicial en x? Si te das cuenta, la rapidez inicial en x
Aquí lo puedes ver. Acá tengo la rapidez que es 80. Acá. Y la rapidez inicial en X y Z que está acá. O sea que sería el tamaño por el coseno del ángulo. Entonces sería de poner esta, sería 80. Luego por el coseno de 60. Que me da 40 y multiplicado por 2 me da 80. 80 al cuadrado, menos 1/2 de la masa. ¿La masa de quién? Del proyectil antes de explotar, o sea, de 20, por la rapidez inicial al cuadrado. Y la rapidez inicial la acabamos de calcular y vale 40. 40 al cuadrado. Por lo tanto, este trabajo hecho por la explosión sería igual. Pongamos entonces 80 al cuadrado. Y esto me da 16.000 joules. Esa es entonces la energía liberada en la explosión.